es la fuerza. ¿Qué es presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. ¿Ya? Esta presión está dada por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica. Entonces, esta presión se regula. Hay una regulación de la circulación y la presión. Esta presión arterial, al igual que el flujo que hemos avanzado, tiene que ser regulada. O sea, muchas veces la presión es baja o alta y tiene que mantenerse en un promedio de 93. Entonces, la presión se mantiene gracias a la regulación de la circulación y presión. Para esto, fíjense, vamos a ver las definiciones. Gasto cardíaco, el volumen sanguíneo eyectado por minuto. RP, el resistencia periférica en mililitros minuto. La presión arterial, aquí también está dado por el gasto por la resistencia periférica. A su vez, tanto la presión como el gasto y la resistencia periférica dependen del sistema nervioso autónomo, los reflejos, la respuesta isquémica y el sistema adrenina, angiotensina, aldosterona. Todo esto que regula, ahora vamos a comenzar a entender. Vamos a ver entonces la regulación de la circulación y la presión arterial. Se regula la presión por dos mecanismos: la regulación nerviosa y control rápido y la regulación renal a largo plazo. Entonces, hay un control a corto plazo, regulación rápida de la presión, y hay un control a largo plazo de la presión. Entonces hay una diferencia, ¿ya? Aquí tenemos el control a corto plazo, control rápido, dado por los varos y los sectores que vamos a avanzar, y la regulación renal a largo plazo, que está dada por el sistema adrenina, angiotensina, aldosterona, que vamos a pasar a ver. Entonces, por favor, cualquier pregunta, levantan la mano. Esto es teoría, pero hay que aplicarlo a la realidad, a la práctica constante. Entonces, fíjense, en la regulación y control rápido, no confundan esto, control rápido de la presión, interviene el sistema nervioso autónomo, los centros vasomotor, los varoquímicos y la circulación isquémica del cerebro. Vamos a ver que el sistema nervioso autónomo, el control es rápido. Generalmente duplica en 5 a 15 segundos la presión arterial y puede haber un paro o una falta de gasto cardíaco en el plazo de 10 a 40 segundos. Puede caer la presión. Entonces, estamos avanzando ayer el simpático inerva todo hasta las metas arteriales. En las metas arteriales están los esfínteres precapilares. Los capilares no son inervados, pero la inervación, la vasoconstricción, va a contraer el sistema vascular venoso y empuja sangre al corazón para que la circulación aumente. El simpático estimula directamente al corazón, aumentando la frecuencia y potencia la bomba cardíaca. El parasimpático, en la regulación a corto plazo, controla la presión como descendiendo la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Entonces hay una diferencia ahí. No es lo mismo. El parasimpático no inerva los vasos, va a nivel cardíaco, ¿ya? Para la regulación a corto plazo entra en juego el centro vasomotor. El centro vasomotor es muy importante. Este centro vasomotor asegura la vida de nosotros, porque una vez que el centro vasomotor es alterado, el individuo fallece por falta de presión. O sea, ahí ya no hay presión arterial, no hay control. Este centro vasomotor está en el cerebro, aquí en el bulbo raquídeo. Esta parte del bulbo raquídeo, ¿no? Y ahí tenemos el centro vasomotor, que consta de una zona vasoconstrictora, una zona vasodilatadora, y una zona sensitiva, ¿no? Entonces ahí están sus centros nerviosos. De todo esto es el centro vasomotor en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la parte superior de la médula, pero dentro del
cerebro, ya es parte del cerebro. ¿Estamos? Aquí tenemos, fíjense un vistazo del control. Este es el bulbo, ahí está, gobierna el corazón, los vasos sanguíneos, mediante la vasoconstricción, pero también la estimulación de la médula adrenal. Ahorita vamos a ver. Ahora, el centro vasomotor controla el tono vasomotor. El tono está controlado por la zona vasoconstrictora, o sea, por esta zona vasoconstrictora, esta vasoconstrictora, esta es la que controla el tono vasomotor. Entonces, fíjense que si hubiera una lesión aquí en el centro vasomotor, si no hubiera tono, ¿qué pasaría con la persona? ¿Qué pasaría con la circulación? Si no hubiera tono vascular, si se pierde el tono vascular. Levante la mano y luego entra un punto que me dice qué pasaría. Levante la mano, no me respondan así porque no es nada. Levante la mano. ¿Qué pasaría si no hay tono? ¿Nadie? No hubiera presión en las arterias. ¿Ah? No hubiera presión. No, levante la mano, dime. No hubiera presión, no hubiera fuerza para que la sangre pueda circular. No hubiera fuerza, ¿por qué? Porque si no hay tono, o sea, no tienen forma los vasos. Ya. Necesitan un tono para tener forma. Eso mismo. Ella me está hablando en su idioma y lo está entendiendo. Ignacio Mental, ¿cómo te llamas? María Inés. Entonces, por favor, atiendan. Todo, por favor. Si ustedes no aplican la fisiología, están papando moscas en este cursito light de física. Tienen que aplicar todo. El tono, atiendan por favor. Voy a tener un momentito para darles lo que es el tono. El tono vascular. Esto es el corazón. ¿Se ve arriba el último? ¿Sí? Esto es la aorta y las arterias, los vasos. Esto tiene un tono. Esto distribuye la sangre y esto distribuye la sangre. Pero, ¿por qué distribuye la sangre y va la sangre, el gasto cardíaco? O sea, hay una sístole, la sangre viene por aquí y se distribuye por aquí, llega hasta dónde? Llega hasta los más recónditos lugares donde están las células. Tenemos las células que están por decir aquí están del pie, de la mano, etc. Entonces, tiene que llegar la sangre. Pues distribuye la sangre para que pueda vivir. Necesitamos oxígeno, nutrientes, cosas para que nuestro cuerpo viva. El tono permite que la sangre sea distribuida. ¿Por qué? Porque no varía. Necesitamos tener una cantidad de un conducto que mantenga el mismo nivel, digamos, ¿no?, de sangre. Porque si eso se suelta, pues pasaría esto. Esto es con tono. Sin tono se vuelve una... ¿Qué se vuelve? Una vejiga, una bolsa. Ya está como si fuera... Ya esto no tiene tono, se ha vuelto laxo totalmente. ¿Qué es el tono entonces? ¿Qué es el tono? Levanten la mano el que sabe el tono. ¿Qué es el tono vascular? El estado de semicontracción. Levante la mano, no me hable. Dime. El estado de semicontracción. ¿Qué? No me preguntes. ¿Qué es el tono? Estado de semicontracción ¿De qué? en los vasos, Sí, pero en los vasos, ¿qué se contrae? en las paredes de los vasos, el músculo. Músculo. Liso. Eso, aumentando un punto. Así como tenemos tono muscular, estado de semicontracción muscular, el vaso tiene un tono de semicontracción del músculo liso. El músculo liso siempre está semicontraído, siempre. Y ese tono, la contracción del músculo liso, ¿de qué depende? Del nervio
Hemos avanzado anteayer. Del vago. ¿De qué? Levante la mano. Nadie por ahí. No tenga miedo. Simpático. ¿El parasimpático inerva? No. El simpático entonces mantiene un estado de semicontracción. Entonces, atiendan. Esto es, aquí bombea la sangre en nuestro corazoncito, el vesículo bombea y la sangre se acumula aquí. ¿Y va a llegar allá? No llega porque se hace una bolsa de sangre. Y cuando no llega sangre aquí, empieza a sufrir hipoxia. La hipoxia produce acidosis. ¿Por qué produce acidosis? El que me diga le doy un punto. Por el aumento de CO2, no, disminuye CO2, y por eso va a aumentar el CO2. Sí, sí, un poco más tarde y despacio. ¿Por qué produce acidosis? Porque va a hacer que disminuya el O2 y eso va a causar el aumento del CO2, lo que va a tratar de compensar con el bicarbonato. Y va a causar Estás mezclando una cosa con otra. Estaba haciendo bien. ¿Por qué me falla? Dime, a ver, no, primero el joven. Es por la ruta metabólica que sí, cuando no hay oxígeno, Sí. afuera de la mitocondria, en la glucólisis, el ¿Ya? oxígeno sigue una ruta anaerobia. Y Esa es. Estabas viendo brinquias, pasaba bicarbonato, no sé qué otras hermanos. Aumentar un punto, escúcheme bien, si no hay oxígeno, la célula entra en el metabolismo al sistema anaerobio. Y el sistema anaerobio, 2 ATP, o sea, no alcanza para vivir mucho, un momentito vive, pero produce mucho ácido. La acidosis, van a ver ustedes en la práctica, produce muerte, si está todo el cuerpo en eso, no aguanta mucho. Entonces, cuando el tono se pierde, no llega sangre, hay hipoxia, isquemia, muerte. Los primeros en morir, ya saben, es el cerebro, corazón y hay paro, no es más. Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando la sangre no llega al tejido distal, a los tejidos tisulares, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Dime, Farid. Isquemia. ¿Ah? Isquemia. No, es lo que estamos hablando, isquemia. ¿Cómo se llama ese proceso? La última vez, y yo les digo, y pierden un punto. Nadie tuvo que. Shock. Que es esta insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia circulatoria aguda. No es insuficiencia cardíaca, no. Insuficiencia circulatoria. ¿Está entendido? Shock. Entonces, atiendan por favor. El tono está por el centro vasomotor. Si yo inyecto un fármaco en la médula y llega a ese lugar, el centro vasomotor deja de mandar potenciales de acción, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a entrar en shock. Y eso es el peligro, por eso los anestesiólogos, aquí varios anestesiólogos, hay drogas para impedir eso, pero es un riesgo cuando usamos medicamentos que no solamente duermen a las células, también lo duermen al centro vasomotor. Eso se llama shock, insuficiencia circulatoria aguda, no llega sangre. Entonces tiene mucho que ver el tono vascular. Por favor, nadie lo olvide, el tono vascular es importante. Ese tono se puede perder porque se perdió la inervación. Puede ser cuando se pierde la inervación, aquí está bien inervada, ¿no es cierto? La pared vascular está bien inervada por el simpático, está inervando todo hasta las arteriolas. Está bien inervado por el simpático. El simpático tiene sus fibras que están en constante estímulo y en una vasoconstricción de estado de semicontracción parcial, y eso es el tono. El simpático, entonces, miren, cuando ustedes
esté en clínica, cuando se hace dormir al simpático, se suelta todo, el paciente entra en shock, se muere. Entonces, para que no suceda eso, los anestesiólogos estudian a fin de que contrarresten eso y no provoquen ese. El tono tiene que mantenerse a rajatabla, el tono está en el cerebro, pero también en el simpático, ¿ya? Sí, dime. Entonces, si una persona tiene presión arterial baja, sería bueno darle algo para que lleva el nervio simpático. A ver, más rápido, no más rápido, más lento. Si alguna persona tiene presión arterial alta o elevada, Sí. entonces tendríamos que darle algo para que lleve el sistema nervioso simpático y así se relaje más. O sea, dilate el ojo. No, lo que estamos aprendiendo aquí, escúchenme bien, es fisiología. Y fisiología te da las bases para que tú visualices cuál es el origen de tu problema, porque tú sabes el funcionamiento normal. Y cuando algo funciona mal, ya te das cuenta que ahí está el problema. Y esto es importante del tono. El tono puede ser, puede perderse por falta del sistema nervioso, pero puede ser por pérdida de sangre. En ese caso, se ha perdido el tono. No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si hay hemorragia, digamos, está bien esto y quisiera roto esto de aquí y la sangre ha salido. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿El tono se ha perdido? ¿Está más o menos el tono? Más tono que tiene todavía. Más tono. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que alcance a llevar, o sea, aprieta como para que la sangre siga yendo, o sea, trata de ayudar. Eso vamos a aprender ahora. Porque cuando hay presión baja, cuando se pierde sangre, cuando la sangre se va por aquí, entonces hay una vasoconstricción y el músculo liso se contrae por el simpático y tenemos un vaso pequeñito pero con buena presión, y esa presión empuja, sigue haciendo llegar, o sea, gracias a la presión, o sea, el aumento de la vasoconstricción en este caso distribuye, alcanza a distribuir, aunque se desmaya de porque llega poco al cerebro, pero vive todavía ese poquito lo distribuye a la fuerza. Pero si pierde mucho, podrá llegar. ¿Ah? Digamos, pierde demasiado, sigue perdiendo sangre y hay vasoconstricción, sigue perdiendo. Y llega un punto en que por más que apriete, sigue apretando y la sangre es tan poquita sangre porque se está saliendo. Aunque haya vasoconstricción, ya no alcanza ni apretando ya. Y ese tampoco llega sangre. Y eso es otro tipo de shock. ¿Cómo se llama el shock? No escuchen nada. Falta de volumen. Es otro tipo que también van a aprender esto, pero para eso tienen que saber qué es el tono. Ahora estamos aprendiendo la presión, ¿cierto? La presión, para eso estamos aprendiendo. Entonces, por favor, atiendan bien lo que vamos a continuación. Si es una herida grande, digamos que al momento de hacer el torniquete. Depende pues dónde, ¿no? Pues si tu herida grande es en el femoral, no hay torniquete que va. Torniquete va a ser si, digamos, la herida está en el dedo, hasta en la cubital, pues un torniquete aquí, ¿no? Pero torniquete en la femoral, las presiones son, no hay torniquete, aunque hay que intentar igual, hay que hacerlo. Digamos, si se lesiona toda la arteria, estamos bien. Si es una lesión, una colateral, sí. Aprieta el torniquete, no permite que salga sangre. Ya, entonces, viendo que tiene mucho que ver la presión con la distribución de sangre, vamos a ver este centro vasomotor, ¿cierto? Tiene una vasoconstricción, una zona vasodilatadora cuando la presión está demasiado, la presión alta también puede hacer explotar el vaso. Entonces se controla aquí, ya aquí está el punto. ¿Ya? Ahora, eso vamos a aprender. Fíjense
La zona vasoconstrictora mantiene el tono vasoconstrictor. Entonces, para eso, para mantener el tono, para mantener la circulación, el centro vasomotor aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Aquí está el centro vasomotor. Para mantener la circulación va a aumentar la frecuencia del corazón, va a provocar vasoconstricción. Y para esto vamos a ver qué mecanismos permiten que pueda distribuir la sangre pese a haber algún problema. Entonces vamos a pasar a esto, los mecanismos de control de la presión arterial, mecanismos rápidos. Cuando hay un problema así violento, nuestro organismo controla de forma rápida la presión. Entonces, para controlar la presión arterial normal, ¿cuánto es la presión media normal y de dónde viene? Presión media normal, ¿cuánto es? 120. ¿Es la presión media normal? 93. ¿De dónde viene? De un cálculo de que era presión sistólica más presión diastólica dividido entre presión sistólica. Bueno, la presión media hemos avanzado de 100. La presión media me permite a mí, médico, controlar que no haya shock. La presión media permite que un médico pueda controlar al paciente que está enfermo en peligro de muerte, que no tenga shock. Con eso controlando podemos ir, el paciente sale a salvo. Entonces, para controlar la presión tenemos mecanismos rápidos. Tenemos los varoreceptores, los quimioreceptores, los receptores de baja presión y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Estos cuatro son importantísimos y que tienen que dominar. Los varoreceptores entonces van a activarse cuando la presión aumenta. Los quimioreceptores van a detectar la falta de oxígeno, CO2 y exceso de CO2 y nitrógeno. Los receptores de baja presión están en las aurículas, van a detectar el volumen que tiene en ese momento. Y como su nombre lo indica, la respuesta isquémica es la falta de oxígeno y el sistema nervioso central. Vamos a ver, fíjense cómo todos contribuyen a la presión. El sistema nervioso, en este caso el mecanismo rápido de control, sistema nervioso solamente, sin varoreceptores quimio, solamente el simpático controla la presión normalmente en segundos. En segundos, la presión puede aumentar en 14 segundos. Puede haber una bajada de la presión a 0 en 20 segundos. O sea, el sistema simpático y parasimpático tienen un control directo sobre la presión. Es rápido, en segundos. Pero luego tenemos los varoreceptores que adquieren segundo lugar, luego entran en juego los quimio, y así hasta que llegamos a la respuesta isquémica, que es el último esfuerzo del cuerpo para mantener la presión. Entonces vamos a ir uno por uno. Tenemos los varos. Los varoreceptores están ubicados en la aorta y el seno carotídeo. Entonces aquí tenemos, esta es la aorta, fíjense, este es el callado de la aorta, ahí están los receptores, los varoreceptores, como su nombre indica, receptores que van a controlar la presión, varo. Y aquí tenemos el seno carotídeo en la subdivisión de la carótida, ahí está, y los dos tenemos los varoreceptores. Estos varoreceptores se van a distender cuando la presión aumenta. Si aumenta la presión y está subiendo, por eso fíjense, el cerebro está aquí, este cerebro tiene su propio control, que son los varoreceptores del seno carotídeo aquí. Entonces, el cerebro está protegido por los varoreceptores del seno carotídeo. No permite que entre mayor presión ni menor presión al cerebro. El cerebro tiene que tener un flujo normal de sangre y una presión constante. Y la circulación general cuenta con los varoreceptores del callado de la aorta. Ahora, estos receptores trabajan entre presión de 60 a 180 de presión media. ¿Ya? Cuando aumenta la presión, se distienden y van a ir, fíjense, del seno carotídeo y del callado van a ¿dónde? Al centro vasomotor, aquí. En el centro vasomotor, si la presión aumenta, entonces va a estimular
el parasimpático. Si la presión disminuye, va a aumentar, va a estimular el simpático. Entonces vamos a ver cómo. Aquí tenemos. Atiendan, por favor. Esto generalmente les hago dibujar a las personas que se aplazan en el final. El examen digamos, recuperatorio, porque hay un examen recuperatorio prácticamente del año, tienen que saber esto bien, cómo es, cómo los varos, cómo los quimios, cómo el sistema de angiotensina-aldosterona, y casi no hago preguntas, les digo, dibújeme el sistema de angiotensina. Si no sabe, está más perdido que Judas, que se aplaza. Entonces tienen que saber. Fíjense que está clarito, atiendan por favor, y ustedes lo van a repasar. Aquí está el callado de la aorta y aquí está el seno carotídeo. Ahí tenemos receptores de presión, varos. Ahora, si aumenta la presión, se distiende el vaso, se distiende la aorta. Esa distensión estimula a los receptores y van a llevar la información al centro vasomotor, aquí en el cerebro. El centro vasomotor tiene el núcleo de los tractos unitarios que recibe las aferencias, ¿no?, de los vasoreceptores, y él va a distribuir. Si es aumento de la presión, entonces va a estimular el vago, el parasimpático, que se estimula. ¿Para qué? Para que disminuya la contractilidad miocárdica y aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo aumenta la frecuencia cardíaca el vago? ¿Cómo aumenta? ¿Ah? Parece que dice que ya una pregunta. ¿Cómo actúa el vago, el parasimpático? ¿Cómo disminuye la contractilidad del vago? Bueno, lo van a hacer pasar. Dime. Dime, Franco, pero violentamente. Lo que hace algo que termina liberando acetilcolina, y esa acetilcolina se termina uniendo a lo que son los canales de cloro, y esto presenta mayor entrada de cloro, y por ende se hiperpolariza, y hace que las células se despolaricen y no terminan sin trabajar. O sea que actúa sobre los canales de cloro. Por fin. A ver, dime, estás pasando ya. Lo dejaremos ahí no, porque no quiero chanchulleros. Estaba haciendo bien, pero te has ido por la tangente. Atiendan, por favor, atiendan. El vago va a ir aquí al nódulo sinusal y va a ir también a las fibras, pero ahí más que todo el efecto sobre el nódulo sinusal. En el nódulo sinusal va a inhibir la frecuencia cardíaca, por tanto hay bradicardia y va a disminuir la contractilidad en el músculo cardíaco. Ahora, simultáneamente, fíjense, el centro vasomotor va a inhibir, ¿qué? Mediante la cadena respiratoria de la médula espinal, ¿qué va a inhibir? La secreción de adrenalina. Va a inhibir el simpático. El simpático deja de estimular el corazón y los vasos. Si el simpático suelta su estimulación, ¿qué va a pasar? Vasodilatación. ¿Entienden? Hemos dicho que el simpático produce el tono, y cuando uno le falta sangre, vasoconstricción. Siempre es lo único que hace. Pero si nosotros inhibimos al simpático, hay vasodilatación. Eso es lo que hace cuando hay aumento de la presión. Y simultáneamente está en el nódulo sinusal, disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio. Entonces, todo eso produce baja de la presión. Dime. Entonces, los medicamentos esos para las personas que tienen presión alta y le dan para que disminuya la presión alta son inhibidores del simpático. No. Los medicamentos que usamos en general, eso usamos cuando es un problema neural, pero no se usa generalmente. Los medicamentos que usamos son a nivel periférico. Usamos los bloqueadores del calcio. Entonces, más usamos eso. Es lo más, digamos, sencillo,
y lo más al alcance, el bloqueador del calcio puedes controlar. No variamos el centro vasomotor. El centro vasomotor sigue con su funcionamiento normal. Ya, sigamos adelante. En cambio, si disminuye la presión, los vagos entonces captan la baja de presión y van a mandar al centro vasomotor. En el centro vasomotor, el núcleo de tracto solitario va a inhibir al vago, porque está bajo la presión, y estimula ¿qué? El simpático. Entonces, fíjense, va a estimular la médula adrenal, hay secreción de adrenalina, se produce, el simpático produce vasoconstricción y aumenta la adrenalina, la vasoconstricción realizada. Por tanto, la presión aumenta. Ese es el método que produce ante una baja o ante un aumento de la presión, y es mecanismo rápido, eso no tarda, ¿ya? Entonces hemos dicho que la presión puede aumentar, en 14 segundos aumenta la presión. Ustedes me hacen renegar, se aplazan como que y aumenta la presión y me hacen daño. Dios quiera no, que no me quieras recoger ya, pero si algo me pasa va a ser por culpa de ustedes, por la rabia que tengo que de no aprender eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos adelante. Los quimioreceptores, atiendan por favor, igual controlan la presión arterial, pero hay una diferencia. Ellos están distribuidos en el cuerpo carotídeo, no en el seno carotídeo. El cuerpo carotídeo prácticamente está fuera del vaso, está aquí. En la división de la carótida, ahí por fuera está, se llama también globus carotídeo, cuerpo carotídeo. Es un receptor especializado en captar químicos, no capta la presión. ¿Qué es lo que capta el cuerpo carotídeo? El exceso de CO2 y ion hidrógeno y la falta de oxígeno. Entonces, cuando ve eso, cuando hay un descenso de la presión, ¿qué va a haber? No llega suficiente oxígeno al cerebro porque baja la presión. Entonces ya es captado por el cuerpo carotídeo y también por los quimioreceptores de la aorta. Entonces va a estimular a los quimioreceptores, mandan al centro vasomotor un estímulo para aumentar la presión arterial. ¿Ya? Entonces los quimioreceptores van a captar los químicos, no al aumento del volumen. ¿Ya? Vamos a ver. Los receptores de baja presión están distribuidos en la aurícula derecha, en la izquierda, tanto en las aurículas pulmonares y las dos aurículas prácticamente, ¿no? Y recepcionan ¿qué? El aumento de volumen, ¿no? Están en las arterias pulmonares también, todo lo que es susceptible de aumento de volumen, las arterias pulmonares y las aurículas. Cuando hay mayor volumen, el estiramiento va a causar un reflejo para que se secrete mayor diuresis. ¿Por qué? Porque se secreta el PAN. ¿Qué es el PAN? Por tanto, estos receptores de baja presión van a hacerle orinar y va a bajar la presión. Además, envía al hipotálamo una disminución de ADH. Y como no hay antidiurética, se orina más rápido y se baja la presión. Ahora, la distensión auricular también produce distensión del nódulo sinusal, o sea, cuando la aurícula está llena de sangre, el nódulo sinusal también se distiende. Y eso va a estimular ¿qué? Que la frecuencia cardíaca aumente. Eso se llama reflejo de Weinreich. ¿Para qué? Para que rápidamente haya mayor contracción y se libere la sangre, el volumen de las arterias. Listo, eso es los receptores de baja presión. Lo van a hacer con calma, lo van a estudiar y lo van a entender bien. La respuesta isquémica del centro sistema nervioso central es el último esfuerzo para mantener la vida del paciente. Y se produce cuando la presión media, no la presión
sistólica, no, la presión media baja por debajo de 60 y se aumenta al máximo de estímulo respuesta isquémica del sistema nervioso cuando baja de menos de 20. Fíjense entonces, esta respuesta isquémica es tan potente que puede elevar la presión hasta 250 milímetros de mercurio por 10 minutos, la presión media, imagínense, hasta 250 puede aumentar. Me diría alguien, pero 250 es demasiado. Aumenta en proporción. El paciente, por decir, ha sangrado tanto, y eso se ve mucho, hasta en las películas, y verdad se ve, cuando hay lesión de la femoral, de la humeral, vasos arteriales que difícilmente van a cesar, por más que se haga torniquete, se pierde sangre, se va provocando el shock hipovolémico. Pero el shock hipovolémico no se produce en el cerebro todavía hay sangre. El paciente baja la presión, pero el cerebro todavía es decir, están conscientes. ¿Por qué? Por la respuesta isquémica del sistema nervioso. El sistema nervioso central aumenta de tal manera la presión hasta 250, la presión media, pero 250 con la presión cero se disminuye pues, a nada, pero mantiene la presión en el cerebro y el cerebro está vivito. Entonces, una persona que está desangrándose, que su presión ha bajado, que subió a 20, imagínense, todavía está muerto, porque todavía la presión está mantenida por la respuesta isquémica. Y se despide de sus familiares, llámenle a mi madre, su madre va, chao papito, adiós, una oración final al papi, todo da tiempo, gracias a la respuesta isquémica. No se muere inmediatamente, se cierra el riñón de tal manera que no sale una gota de orina, todo, ni sudor, nada, todo a los vasos, y aumenta la presión, la vasoconstricción es extrema. En la respuesta isquémica ya no interesa que entre en hipoxia isquémica, el cuerpo, todo el sistema plástico ya está isquémico, no le importa, lo único que importa es que el cerebro reciba sangre, el corazón todavía lata, nada más. Y eso es premuerte, porque una persona que está a morir tiene respuesta isquémica y entra en lucidez y puede despedir de seres amados y no pasa un minuto y está muerto. La respuesta isquémica es el último esfuerzo para que una persona pueda vivir, ¿ya? Entonces, eso tenganlo muy presente. Tiene que ver directamente con la hipoxia que tiene el cerebro en el centro vasomotor y en las neuronas que mantienen prácticamente todo el tallo cerebral, ¿ya? Esto lo pueden revisar mucho mejor en neuro, pero por lo menos ahora tienen una idea qué es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Vamos a ver la regulación renal a largo plazo y luego de eso nos vamos. Tienen el sistema renina, angiotensina, aldosterona, SRAA. Cuidado que en el examen me digan, ¿qué es SRAA, doctor? Si no saben qué es SRAA, están perdidos porque es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, esto es tan sencillo que hemos avanzado en el primer capítulo de líquidos electrolíticos. Estamos repitiendo. Atiendan. Entonces, fíjense, yo les voy a dar aquí, esto está aquí escrito, todo está escrito. Miren, aquí está la presión baja, sergenina, angiotensina, bla, bla, bla. Esto está aquí. Entonces, atiendan. Nosotros tenemos del hígado el angiotensinógeno. El hígado crea el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno actúa sobre la renina que se secreta en el riñón. Esto es el nefrón. Esto hay que su base de genes, nefrón. En el aparato intramuscular se estimula la secreción de renina. La renina está en el plasma y en el plasma sobre la renina actúa el angiotensinógeno, sobre el angiotensinógeno producido por el hígado y se produce la angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene ningún poder de acción. Al pasar por el pulmón, por la sangre, se convierte en angiotensina 2.
En el pulmón tenemos la enzima convertidora de angiotensina, la ECA famosa. La angiotensina 2 tiene la capacidad de producir vasoconstricción, producir estímulo de la sed, producir estímulo de la aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué hace? Produce absorción de sal y agua, que aumenta la presión. Todo paciente que entra en una pérdida de sangre hemorragia se estimula sus sistemas de renina, angiotensina, aldosterona. Angiotensina, ¿por qué? Porque se forma angiotensina 2 y aldosterona porque la angiotensina estimula la secreción de aldosterona en la suprarrenal. ¿Quién no ha entendido de aquí? Esto tiene que saberlo de memoria, ¿ya? Entonces, esto mismo está explicado aquí. Si la presión baja, la célula ultraocular, la arteria renal, se libera la prosenina, ¿no? Esta se convierte en renina, que es una enzima que actúa sobre el angiotensinógeno, que es una proteína sintetizada por el hígado. El angiotensinógeno, sobre el cual actúa la renina, se convierte en angiotensina 1 y pasa por el pulmón y se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor, aumenta la presión y estimula la aldosterona. Estos son los estimulantes de la renina. Fíjense esto, la distensión de la arteriola aferente, menor volumen, o sea, si hay menor volumen, se estimula la secreción de renina. La activación de beta-adrenérgicos. ¿Qué son los beta-adrenérgicos? ¿Qué son los beta-adrenérgicos? ¿Qué son? Receptores. Beta-adrenérgicos, su nombre lo dice. ¿Qué son? Receptores de adrenalina. La adrenalina que viene del simpático, ¿ya? Noradrenalina, adrenalina actúa sobre los beta-adrenérgicos. Entonces, el simpático también estimula el sistema de angiotensina por mediante los beta-adrenérgicos, menor cantidad de sodio y disminución de renina. Estos son los estimulantes de la producción de renina para que actúe sobre el angiotensinógeno que sintetiza en el hígado, ¿ya? Entonces, esto siempre nos va a pedir que sepan de memoria. No creo que se aplace ninguno de este grupo, pero si se aplaza sistemas de renina, vasoreceptores, quimioreceptores, vamos a avanzar neuro de aquí a 2 semanas. Neuro que tienen que saber bien lo que funciona y pueden aprobar. Lo cual no hay ahí memoria, tienen que saber, si no saben están perdidos. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos sistemas de renina y angiotensina. El aparato yuxtaglomerular es un aparato especial que tiene contacto del túbulo con la arteriola aferente y eferente. Ahí tenemos la mácula densa que controla la presión tanto de los vasos aferentes y de los eferentes. Si el eferente está bajando la presión, secreta la renina, ¿ya? Y igual, si la sal aquí en la orina es menor, secreta la renina. Entonces, si la presión aquí es menor, secreta la renina. Este aparato yuxtaglomerular, como su nombre lo indica, yuxta, al ladito del glomérulo. Son células especializadas y ustedes lo han avanzado en histología. Ahora estamos avanzando su funcionalidad, ¿ya? No hay mucho más que hablar de esto, es fisiología light. Sin embargo, el aparato yuxtaglomerular, en el libro lo van a, el que quiera amplificar, está bien explicado cómo funciona la célula, cómo se estimula, usted lo puede ver. Pero en la fisiología light van a saber esto, ¿no? Entonces, esto vamos a dejarlo para el lunes, lamentablemente, ¿ya? Vamos a ver la secreción de agua y sodio por la angiotensina 2 y cómo estimula la aldosterona para producir aumento de la absorción de sodio y aumenta la excreción de potasio, ¿ya? Eso más avanzado, por favor, den distinto porque después viene la microcirculación. La angiotensina 2, que es un resultado del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Este sistema, la angiotensina 1 se convirtió en angiotensina 2 mediante el pasaje de
del pulmón donde está la ECA, se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué hace? Fíjense, la angiotensina 2 va a aumentar la presión arterial. Angiotensina 2 detiene el sodio y agua y produce vasoconstricción, eso aumenta la presión. Por otra parte, estimula la secreción de aldosterona en la suprarrenal. La aldosterona también absorbe sodio y produce hipernatremia, lo que produce mayor volumen y aumenta la presión. Pero la aldosterona excreta potasio y eso es bueno, porque cuando hay un exceso de aldosterona y exceso de presión, podemos saber si la presión proviene de un exceso de aldosterona viendo qué elemento hay. Viendo qué elemento podemos saber si esa hipertensión es de aldosterona. ¿Ah? No me pregunto. ¿Viendo qué? Potasio, sodio. ¿Cómo estaría el potasio? Elevado. Elevado. Disminuido. Si está disminuido, ¿qué pensamos? Si está disminuido es hiperaldosteronismo. Porque esto que están viendo aumentado no es absorción, es excreción. Se está eliminando el potasio. Pero al mismo tiempo que se está eliminando, está absorbiéndose sodio a la sangre. Pero se está excretando a la orina. Por tanto, hay aumento de sodio y disminución de potasio. No se confundan eso. Entonces, cuando hay hiperaldosteronismo que produce aumento de la presión, claramente tiene que haber, el potasio tiene que estar disminuido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que esto está claro, no hay mucho que hablar. Mañana o el lunes vamos a entrar a la microcirculación, que es bonito, que es mucha clase, y luego vamos a entrar a sangre el día viernes. ¿Listo? Lo mismo que lo